¿Qué dice acá? Guaranga. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Acaso sabemos qué es el calentamiento global? Bueno, más o menos, profesor, más o menos. Entonces vamos a empezar a conocer un poquito sobre el calentamiento global. Escúchame, por favor. El calentamiento global es un aumento de la temperatura media de la superficie. Profesor, o sea, me está diciendo que es el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Sí, eso te está diciendo. Y eso trae consecuencias, por supuesto, ¿no? Trae consecuencias, va a tener cambios netamente en el clima, ¿cierto? Entonces, el calentamiento global es el calentamiento de la corteza, del lugar donde tú y yo vivimos, ¿correcto? Profesor, disculpe, o sea, los rayos solares llegan acá a la Tierra, claro, no pasan totalmente, ¿no? Porque ahí hay etapas en la atmósfera y lo que recibimos es un calentamiento, son los rayos solares y calienta la Tierra, sí, calienta la Tierra. Muy bien, como la Tierra está girando y como todos los demás planetas, al momento de recibir el calor gira y expulsa el calor, ¿no? Eso se llama el efecto invernadero, ¿correcto? Está recibiendo el calor. Pero a veces cuando sobrepasa el calentamiento de la Tierra es muy peligroso para la vida humana. ¿Cuáles son los efectos del calentamiento de la Tierra? Sí, claro que sí. El promedio mundial de la temperatura entre 1850 y el año 2005 aumentó casi 0,76 grados centígrados. Ni siquiera un grado, mira, ¿no? Punto de aumento que estamos leyendo, se proyecta un aumento adicional del 1,5 a 5,8 en el año 2100. Fíjate tú, por favor, ¿no? Ha aumentado, mira, ni siquiera uno, pero aumentó a 5 grados, casi 6 grados. Profesor, 16 grados es poquito. No, no es poquito. Para la Tierra es mucho y es un gran peligro para nosotros. Segundo punto, el espesor del hielo del Ártico al final del verano y principios del otoño disminuyó aproximadamente 40%, o sea, casi la mitad se descongeló. ¿Por qué? Porque la Tierra está caliente. El promedio mundial del mar aumentó de 12 a 22 centímetros en el último ciclo, o sea, aumentó el nivel de agua. Claro, aumentó por el efecto de que el hielo se está derritiendo, aumentó, y ese es un peligro, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir, por favor, hoy día se está celebrando, esta semana se está celebrando acuerdos internacionales, ¿no? Está habiendo cumbres, ¿no? Como la que asistió nuestro presidente de la República, asistió a una cumbre que se llama la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y dentro de poco va a existir acá también la cumbre ASPEC, que obviamente resaltarán el interés de muchos mandatarios en el mundo por la conservación y evitar el calentamiento global. ¿Es peligroso, profesor? Sí, es muy peligroso, porque la vida del hombre se acorta, ¿no? Estamos viendo los efectos del calentamiento, ¿cierto? De la Tierra. Muy bien. Tú te preguntarás, ¿qué cosa provoca el calentamiento, profesor? ¿Cierto? ¿Sí o no? Destacados científicos coinciden en que el incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero, ¿viste? Te conté eso hace ratito, ¿no? Que los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre están provocando alteraciones en el clima. Oh, ok. No, yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, incendios forestales en varios países que no se puede apagar tan fácilmente. Yo no sé si usted ha visto, por ejemplo, lluvias intensas en los Estados Unidos y el agua ha desbordado, ¿no? Por las calles, ¿no? Los carros están flotando textualmente ahí en los desbordes de los ríos. Está existiendo cambios climatológicos sorprendentes. Nosotros tenemos el fenómeno de la niña ya iniciado y eso va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, todos esos cambios climáticos obedecen a que algo está pasando, ¿correcto? Y lo que está pasando es que hay una concentración de los gases de efecto
Los gases de efecto invernadero principalmente son el vapor de agua, escúchame bien, el vapor de agua, ¿no? El dióxido de carbono, el ozono troposférico y el metano. Son cuatro, ¿no? Mira, vapor de agua, dióxido de carbono, el ozono y el metano. Son cuatro gases que afectan, que componen el efecto invernadero, ¿correcto? Estos gases, los gases de efecto invernadero, actúan de manera similar en el techo del vidrio de un invernadero. Tú conoces un invernadero, ¿cierto? Es como una pequeña casita y dentro hay plantas y todo eso está cubierto. Pero este techo que está cubierto, este efecto invernadero, aparentemente es de vidrio, dice así, ¿no? Los gases de efecto invernadero actúan de manera similar al techo del vidrio de un invernadero. Cuando es vidrio, vienen los rayos solares, pues recepciona mucho calor, ¿cierto o no? ¿No? Entonces, atrapando el calor y recalentando el planeta. Así es el efecto invernadero, ¿no? La Tierra está ahí y recepciona los rayos solares y todo se calienta. Y ojo, no puede subir mucho la temperatura porque si no estaríamos como otros países. Mira, Venus nada más, 418 grados. Ahí nadie vive en los 4. Entonces es importante que la temperatura de la Tierra se conserve, pero por la presencia de estos gases no se conserva. El vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono y el metano son los que afectan más. Entonces el aumento de las temperaturas conduce a un cambio del clima, ¿cierto? Que obviamente trae efectos totales, ¿no? Trae consecuencias, ¿ve? Como el aumento del nivel del mar, claro, porque el deshielo se produce, ¿cierto? Cambios de modelos de precipitaciones, o sea, aumento de, por ejemplo, las ligeras lluvias son pues cada vez más fuertes, más intensas, ¿no? Aquí en Lima, por ejemplo, no llueve. En Lima existe una ligera llovizna, pero esa llovizna después es intensa, que nos da la impresión que está precipitando como en la sierra, ¿no? Ok, entonces estas precipitaciones, estas lluvias van a producir inundaciones y en algunos lugares sequías, trayendo consigo enfermedades muy, pero muy, muy delicadas para la sociedad. Por ejemplo, ahora en el norte, ahora con el efecto del fenómeno de la niña, ¿cierto? Va a haber mucho calentamiento del lugar, entonces el agua se evapora y empieza la precipitación, la lluvia muy intensa. Esa lluvia aumenta el caudal del río. Al aumentar el caudal del río, ese río se desborda, ¿me entiendes? Y afecta a las cosechas, afecta a las casas, los caminos, los ríos. El río sale, entonces es un problema, ¿cierto? Nosotros no podemos transitar cuando hay pues aumento del caudal del río o el río se desborda, no se puede. Esto trae como consecuencias huaicos, por ejemplo, ¿no? La tierra se humedece, ya no puede soportar y se desliza la tierra, huaicos, ¿te das cuenta? Entonces, es un problema todo esto. Claro está que tenemos que hacer algo, ¿no? Para evitar esos problemas. Fíjate nada más, al aumentar el agua, ¿no? En el río, ese río se desborda y trae consecuencias para los seres humanos también, porque en el norte hay calor, hay agua depositada y aparecen los zancudos, ¿cierto? Los zancudos dan rápido, ponen sus huevecillos ahí en el agua y entonces empieza a aumentar más y más. Esos zancudos vienen y pican al ser humano, ¿no? Y provocan enfermedades como, por ejemplo, el paludismo, la malaria y, bueno, en fin, muchas enfermedades al ser humano, ¿cierto? Entonces ese es un problema, pues, ¿no? El aumento del caudal de los ríos, ¿no? Muy bien, ese es el detalle. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir el efecto de estos gases que hemos mencionado, el vapor de agua, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué más hemos mencionado? El vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono y el metano, ¿cierto? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Dice, hay una relación directa entre la actividad humana y el calentamiento global. A ver, ¿el calentamiento global afecta al ser humano? Esa es la pregunta, ¿no? Los científicos coinciden también en que las emisiones de los gases de efecto invernadero, los cuatro gases que hemos hablado, han sido muy intensas a partir de la revolución industrial, ¿no? Momento a partir del cual la acción del hombre sobre la naturaleza se hizo muy intensa.
Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial, el crecimiento demográfico y el consumo energético basado en combustibles fósiles sigue en aumento al ritmo actual, antes del año 2050, las concentraciones de dióxido de carbono se habrán duplicado con respecto a las que había antes de la revolución industrial. Quiere decir que, mire, dice, si la concentración del dióxido de carbono, acá dice dióxido de carbono, ¿ya? CO2, eso es el dióxido, es un gas que obviamente altera el efecto invernadero, ¿cierto? Hemos mencionado ya, mira, acá hay 4 gases, ¿ves? Vapor de agua, dióxido de carbono, acá sabes, el ozono y el metano. Son estos los que componen los gases del efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, acá abajo dice así, ¿no? ¿No? Acá. Eh, ya. Ante ello, la comunidad científica internacional ha alertado de que si el desarrollo mundial de crecimiento demográfico y el consumo energético basado en los combustibles fósiles sigue aumentando al ritmo actual, antes del año 2050 las concentraciones de dióxido de carbono se han duplicado con respecto a los que había antes de la revolución industrial. Si la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera continúa por encima de las 300 partes por millón, puede tener consecuencias climáticas devastadoras. Quiere decir que existe una concentración de dióxido de carbono. De los 4 gases que hemos visto, ¿cierto? De acá, vapor de agua, dióxido de carbono, ozono y metano. El dióxido de carbono es el que afecta más, obviamente, al efecto, es un gas del efecto invernadero que afecta más al calentamiento global. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuáles son los gases que conforman el calentamiento global? Bueno, el efecto invernadero el calentamiento global tiene una concentración de gases de efecto invernadero, ¿cierto? El efecto invernadero tiene 4 gases: vapor de agua, dióxido de carbono, ozono y metano. De los 4, ¿qué gas es el que está aumentando considerablemente y el que hace mucho daño al calentamiento global? Entonces tú dices, de los 4 es el dióxido de carbono, ¿cierto? Muy bien, profesor. Hasta ahí hemos estado viendo todo esto y vamos a ver un poquito más, ¿no? Un poquito más, ¿sí? Acá está. Fíjate tú. Mira, quiero que veas un ratito. Dice, los gases contaminantes. Esto está en tu libro, este es tu libro, por si acaso. Los gases con el dióxido de carbono, ¿cierto? El metano, el óxido nitroso y los clorofluorocarbonos. Acá dice, chicos, esto, mira, clorofluorocarbonos, ¿ya? Es un gas muy caliente. Se encuentran principalmente en los aerosoles, equipos de aire acondicionado, refrigerador, ¿no? Frigoríficos. Ahí está el clorofluorocarbono. Y este gas es lo que nosotros expulsamos a la atmósfera, con la cual se concentran y pues afectan mucho a nuestra atmósfera. ¿Correcto? Muy bien, dicho y hecho, ya hecho y dicho, entonces ya más o menos tenemos una idea de lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? ¿No? Ahora, por favor, atentos todos a lo que va a empezar la clase, ¿correcto? Fíjese usted, por favor. Mire, mire, acá, ¿ya? Ahí va. Entonces nosotros vamos a hacer, ahí. Quiero bajar esto hasta acá. ¿Ya? A ver, y ya está, ¿no? Oiga, profesor, sí, estamos en el tema número 17, ¿no? Por supuesto, estamos en el tema 17 y el título es la atmósfera, ¿cierto? Y ahora el problema está en saber qué es la atmósfera, ¿cierto? Entonces nosotros en nuestra sesión del día de hoy vamos a saber qué es la atmósfera. Mire, esta es la fotografía de la Tierra, ¿no? Y todo lo que estás viendo que está rodeando parece que fuera una cinta, ¿no? Sobre la Tierra, ¿cierto? Ya, esa cinta es la atmósfera, ¿correcto? Esto es la atmósfera, ¿sí? Envuelve obviamente a toda la Tierra. Y esta atmósfera tiene características que el día de hoy vamos a estudiar, ¿correcto? Entonces, ¿qué es la atmósfera en primer lugar? ¿No? La atmósfera, acá está la atmósfera, es el conjunto de gases que envuelven aquí. ¿A quién está envolviendo los gases? A la Tierra, ¿cierto?
Es el conjunto de gases que envuelven a la Tierra. ¿Correcto? Perfecto, profesor. ¿Y de qué gases está hablando usted? Bueno, la verdad existen existen gases, ¿cierto? Tres tipos de gases. Gases pesados, ¿cierto? Muchos gases pesados, ¿no? Pesados. También existen gases ligeros, correcto, gases ligeros, ¿no? Pesados, entonces son ligeritos, son gases light, ¿no? Ligeros, ¿no? Y obviamente tenemos los gases raros, ¿ya? Los gases raros. Uy, lo puedo escribir, ok, gases raros. Muy bien. Cuando hablo yo de atmósfera, primero me voy a referir qué significa la atmósfera. Y tú sabes que la atmósfera proviene de dos voces griegas, ¿no? Atmos, acá está, ¿ve? Atmos. ¿Qué significa atmos, profesor? O atmos, ¿cierto? Atmos significa vapor o aire. Y esfera significa, obviamente, esfera, ¿cierto? Por lo tanto, la atmósfera es la esfera de aire, ¿no? O los gases que envuelven a la Tierra, ¿cierto? Muy bien, eso es la descripción. ¿Y de qué está compuesto, profesor, esta atmósfera? ¿Qué tiene? Hemos dicho gases, ¿no? Gases. Pueden ser gases pesados, gases ligeros y gases raros. La atmósfera está compuesta por una cantidad de gases, pero en pequeñas proporciones. Y acá tenemos la proporción. Por ejemplo, nitrógeno tenemos el 78%. ¡Wow, profesor! Si vemos acá una distribución, mira, lo de celeste es el nitrógeno. Eso quiere decir que acá existe 78% de nitrógeno. Es el gas que más abunda, como tú estás observando, ¿cierto? Luego viene el oxígeno. Así, profesor, 21%. Acá está el oxígeno y me representa el 21%. Oh, profesor, yo pensé que lo que más abunda era el oxígeno. No, 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 no. El gas que más abunda es el nitrógeno, con 78%, ¿cierto? Muy bien. Ahora fíjate, si tú sumas los dos, a ver, sumamos los dos, hay que sumar acá, 99, ¿cierto? 99. Uy, para sí me falta uno. Sí, todos los otros gases que estás viendo, argón, dióxido de carbono, radón, xenón, todos, ni siquiera al 1% llegan, ¿ves? Si yo sumo, todo debe ser 1%, ¿no? Si estos dos suman 99, me falta uno, o sea, este restante suma el 1%. Ya, entonces, profesor, hasta acá sé que los gases que más abundan es el nitrógeno, luego sigue el oxígeno, ¿cierto? Perfecto, sigamos entonces. Profesor, ¿y por qué razón hay gases en la Tierra? ¿No? Todos los planetas tienen atmósfera, profesor, esta es la pregunta. Vamos a ver entonces. La atmósfera tiene capas, ¿correcto? Acá están las capas de la atmósfera. La primera capa se empieza desde el lugar donde vivimos nosotros. Y nosotros vivimos acá, ¿no? Acá tenemos nuestras casitas, acá vamos al colegio, acá vamos a la playa, ¿cierto? Ahí está. Acá nosotros vivimos, ¿sí? Ahí está, vivimos acá nosotros, ¿correcto? ¿Dónde vivimos? En la troposfera, ¿correcto? Y luego sigue otra capa más arriba que se llama la estratosfera, luego la mesósfera, luego la termósfera, luego la exósfera. Cada una de ellas tiene una determinada característica, ¿correcto? Y todos están representados por altitud, pues no, más arriba, ¿cierto? Hay una distancia, ¿ok? Pero ¿cuáles son las características de la atmósfera a cual nos referimos? Primero, como recibe los rayos solares, ¿no? La Tierra recepciona el calor, entonces de esa manera va a regular la temperatura en la Tierra, ¿correcto? Hace posible la respiración, ¿cierto? Muchas veces dice, mamá dice, a ver hijo, por favor, prende la cocina y tú prendes, ¿no? Eso es posible porque se presenta, obviamente, el oxígeno. O sea, hay la posibilidad de poder podemos respirar y la combustión se permite ahí, ¿no? Muy bien. Claro, la atmósfera condiciona la vida humana, claro que sí. Permite la transmisión de sonidos, que como un profesor, ¿cómo eso no entiendo? ¿Qué permite la transmisión de sonidos? Por eso tú me escuchas. Oiga, señorita, escúcheme por favor. Sí, profesor, ¿ves?
Es porque estamos nosotros aquí y se está permitiendo la transmisión de onda sonora, ¿correcto? Es más, si tú estás sentadito ahorita y de repente escuchas, ¿no? Dices, uy, está pasando, tú no puedes decir, está pasando una nave espacial, ¿no? Porque no conoces. Y que sea un avión, tal vez muy raro, ¿no? Pero sí, a veces, muy frecuente, escuchamos al helicóptero, ¿cierto? Ah, sí, profesor, sí, sí. En Navidad, profesor, yo he visto que un vecino prendió unos fuegos artificiales y ¿ves? Porque hay transmisión de sonido. Y yo te dije hace rato, me fui a la avenida y escuché muchos sonidos, contaminación auditiva, ¿no? Porque existe onda sonora, ¿cierto? Si no existiera onda sonora, chicos, ¿no? Entonces, cuando el perro ladra, tú no escucharías, tampoco escucharías mi voz, porque no hay onda sonora. Gracias a la presencia de la atmósfera, entonces sí existe la transmisión de sonidos, ¿ok? Se propaga la luz, ¿cierto? O eso es cierto, ¿no? Se propaga la luz definitivamente, ¿no? Entonces hay una amplitud de luz. Por ejemplo, no sé si tú has visto alguna vez, estás en tu casa, estás en la ventana, tú bonito, ya son las 8 de la noche y tú estás mirando por la ventana y ¡pum! Apagón, ¿cierto? Y ya no hay luz por tu casa, por los alrededores no hay, pero al fondo sí hay luz, dices, ¿no? Porque tú ves, oye, mira, allá cruzando el puente, ahí sí hay luz. Nosotros acá no tenemos, ¿ves? Y cuando tú miras hacia el horizonte, vas a ver una extensión de luz que se ha propagado gracias a la atmósfera, ¿cierto? Protege a la Tierra ingresando meteoros y desmenuzando por la radiación solar. Eso es cierto. Cuando vienen los meteoros, ingresan a la atmósfera, ¡pum! ¿No? Muchos de ellos se deshacen, ¿no? Y caen así en partículas. Algunos pasan y obviamente se reducen, ¿no? ¿O has visto los cometas? Los cometas son hielo total, ¿no? Cuando ingresan a la atmósfera, se prende, ¿no? Y sale la cola, ¿no? Pero es porque el hielo se está derritiendo. Ah, profesor, sí. Oye, hace posible el vuelo de los aviones y de las aves. Y alguien me preguntó, justo me dijo, profesor, ¿y por qué el hombre no vuela, no? O no falta ala, ¿no? Y el avión, profesor, es más pesado que el hombre y el avión vuela. Ah, ¿ves? Favorece el desarrollo de las plantas, ¿cierto? A quien le gusta tener una plantita en casa, ¿no? Y necesita oxígeno, necesita obviamente una combinación de elementos para que pueda vivir la planta, ¿no? Ayuda a la actividad agrícola gracias a la oxigenación que recibe el suelo. Esto es cierto, ¿no? El suelo debe alimentarse, ¿no? Se incorpora bueno, la atmósfera no tiene sabor, no tiene color la atmósfera, ¿cierto? ¿Estamos? Y por último, es elástica, se comprime y se expande. Pues no podemos guardar un pedazo de atmósfera en una caja, no podemos hacer eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, por eso se comprime y se expande la atmósfera. Esas son las características de la atmósfera. Pero ¿cuál es el origen de la atmósfera? No siempre la Tierra, no siempre ha tenido atmósfera. Mira, la atmósfera hace más o menos 4.500 millones de años todos se estaban formando. Debes tú entender que la Tierra se formó por el choque de rocas, ¿no? Todas las rocas, por efecto de la gravedad, se atraían, pero en el centro había obviamente magma, un elemento que estaba pues, a altas temperaturas, que incluso hasta el día de hoy sigue en esas temperaturas muy elevadas. Entonces, como son rocas, ha habido fisuras, ¿no? Salidas por ahí. Entonces han empezado a salir, el magma ha empezado a salir a buscar la forma de cómo salía a la superficie. Y aparecían pues erupciones volcánicas. Había muchos volcanes ahí. Entonces se concentraban gases, ¿no? Y se concentraba la constitución de los gases, ¿ve? El dióxido de carbono, el nitrógeno, el vapor de agua, el metano y el amoníaco. No había oxígeno, no existía oxígeno, no había. Toda la concentración de gases, pero no había oxígeno. Entonces, paulatinamente, empezó a la concentración, o sea, la Tierra se empezó a enfriar. Como estaba caliente, se empezó a enfriar. Al enfriarse, los gases se evaporaron. Al evaporarse, hubo persistentes lluvias, ¿no? Lluvias.
Pero la Tierra, como no era compacta, o sea, no era como una cancha de fulbito, sino que había huecos, depresiones, ¿no? Empezó a llover y esos huecos fueron llenados de agua y así se formaron los mares y los océanos, ¿correcto? Al formarse los mares y los océanos, había muchas especies que pues no se desarrollaban, ¿no? Y en el océano empezó a formarse las algas. Y las algas fueron los que empezaron la expulsión, o sea, la producción del oxígeno, ¿cierto? Y a través de la presencia del oxígeno empezó, obviamente, estos elementos que había en el agua, empezaron a crearse las bacterias, ¿no? Y empezó, obviamente, la formación de las bases del ozono y cambió la vida completamente en la Tierra. Mira, para mejorar esto, aquí tenemos cómo se ha creado la atmósfera. Te dije que más o menos hace 4.000 o 4.500 millones de años hubo erupciones volcánicas, ¿cierto? Producto que la Tierra se había formado por bloques y en el choque de esos bloques se empezaban a formar las, eh, las rutas por donde iban a salir, pues obviamente los volcanes. Estos volcanes botaban gases, ¿no? El nitrógeno, el vapor de agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, el azufre, todo botaban, ¿cierto? Entonces, esos gases empezaron a condensarse. Al condensarse, el vapor de agua se condensó y formó los océanos. Claro, se condensa el agua y empieza a caer. Y los huecos en la Tierra formaron los océanos y los mares, ¿cierto? El dióxido de carbono hizo una reacción con las rocas de la corteza y empezó a disolverse y los mares empezaron a crear sal. Entonces se salinizó las aguas, ¿no? Y había sal en el agua. En una tercera etapa aparecen las bacterias, las algas y obviamente provocan la fotosíntesis. Eso fue más o menos a los 3.500 millones de años. Ya en una cuarta etapa, ¿no? Ya se había transformado absolutamente, ya teníamos una atmósfera definida y empiezan a surgir, obviamente, los animales y seres más desarrollados, ¿no? Y en el tiempo de la evolución hubo algo que les permitió a ellos desaparecer totalmente y emerger la nueva vida con el ser humano y hasta el desarrollo actual, ¿cierto? Eso fue el origen más o menos de la atmósfera. Pero es importante la atmósfera en la Tierra. Claro que es importante. Sin ella no podemos vivir. Hemos dicho que la atmósfera regula la temperatura, ¿no? Regula el calor de la Tierra. Claro que sí. Durante el día protege a la Tierra de la radiación solar y las radiaciones nocivas. Claro, ¿no? Entonces, fíjate, los rayos solares vienen, ingresan a la atmósfera, ¿no? Pero acá van a chocar y van a filtrarse. Vienen y chocan, mira, porque no pueden pasar directamente. Vienen y chocan porque acá hay una capa, que esta capa es el O3, es un átomo triatómico, ¿sí? O3. Entonces rebotan, pero sigue pasando tenuamente. Lo que llega a la Tierra es lo que nosotros aprovechamos, ¿no? Y lo utilizamos. Tú te has ido a la playa, ¿cierto? Claro, te has ido a la playa y has disfrutado ahí de la playa de repente, ¿no? Y hace calor en la playa, te quemaste, ¿no? Y más con las temperaturas elevadas de nuestras cosas, en fin. Pero tú no te puedes exponer mucho al sol, porque nos trae enfermedades, y tú lo sabes, ¿cierto? El cáncer a la piel, por ejemplo. Entonces, no te expones mucho al sol, ¿no? Te cubres, ¿no? Eh, te pones a buen recaudo. Entonces, lo que sucede es de que los rayos solares llegan a la Tierra, pero no en su totalidad, porque si no existiera esta capa de protección, ¿correcto? Entonces no podría haber vida en la Tierra. Estaría de frente y estos rayos solares nos matarían, pues mucho calor, ¿no? Muy bien, pero eso es importante entonces. A ver, si no existiera la atmósfera, la temperatura en la Tierra varía entre 100 y 150 grados durante el día. Ah, mira.
¿Quién puede vivir a 100 grados o a 150 grados? El agua puede vivir a 100 grados, ¿no? Si tú miras has visto cuando mamá pone el agua a hervir, ¿no? Y tú ves que sale burbujitas, ¿tú te atreverías a poner tu dedo ahí? No, de ninguna manera, pues, ¿no? No, no, profesor, ¿no? ¿Cómo tengo que protegerme? Claro que sí. Pero eso es a 100 grados. Más de 100 grados, mira, así estaríamos en la Tierra. Obviamente no está correcto, ¿cierto? Entonces, no puede ser posible. Bien. Entonces ya sabes la importancia de la atmósfera. Ahora, ¿cuáles son las razones para que exista atmósfera en la Tierra o en un planeta? ¿Cierto? Primera razón, la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. ¿Cierto? Todos los cuerpos tienen gravedad, pero hay una forma, ¿no? Isaac Newton vio que una manzana cayó. Dijo, ¿por qué cayó si no se va arriba y se pierde en el espacio? Y estudió esa caída. Sus amigos dijo, ¿qué estás loco? ¿Por qué estás estudiando que una manzana se cae? Y él dijo, no, yo me quiero estudiar, porque quiero saber por qué la manzana se cae. Y empezó a estudiar y nos dio obviamente su teoría, ¿no? De la gravedad universal. Entonces, fíjese usted, señor, si no existiera gravedad, porque todos los cuerpos tienen gravedad, ¿no? Atraen, ¿no? Pues como un imán atraen a otro cuerpo. Por eso nosotros estamos pegados a la Tierra, porque nos está atrayendo. Si no existiera gravedad, estaríamos volando en el espacio, perdidos en el espacio, ¿no? Entonces, fíjese usted, gracias a la fuerza de la gravedad estamos pegados. Entonces, los gases también están pegados, ¿sí? Primera razón. Segunda razón, la radiación solar. ¿Qué tiene que ver la radiación solar, profesor? Mire, la radiación solar ofrece una dinámica de gases que comprende la atmósfera y determina la formación del clima en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Eh, los rayos ultravioleta o los rayos solares vienen a la Tierra y no permiten que los gases pues, puedan obviamente salir del lugar, ¿no? O sea, no permiten que el gas se despierte en la atmósfera, ¿no? Y vienen y son como una capa protectora. De aquí no sales, ¿no? Y no sales, ¿no? ¿Cierto? Bien, ahí están, estamos atrapados. La radiación solar permite eso, ¿cierto? Muy bien, esas son las dos razones por las cuales existe atmósfera en la Tierra y en los planetas. Uno, la fuerza de gravedad y otra es la radiación solar. Correcto. Muy bien. Bien, ¿qué dice? Funciones de la atmósfera, de la Tierra, ahora atmósfera terrestre, porque hay otros planetas que tienen también atmósfera y hay muchos que no tienen, ¿cierto? A ver, dice, primero, la función, retiene y absorbe las radiaciones solares peligrosas para el claro, retiene, no la Tierra, no la atmósfera, hay una capa en la atmósfera que retiene eso, no pases, o sea, nos protege, sirve como un colchón ahí que nos protege. Dos, contiene oxígeno, la atmósfera, gas imprescindible para la respiración de los seres vivos y dióxido de carbono para la fotosíntesis. Muy bien. Mantiene las condiciones climatológicas que permiten la vida. En algunos casos, presente el sol, superando la media de 15 grados. Esto es cierto. La temperatura de la Tierra es un promedio de 15 grados centígrados, ¿no? Muy bien, 15 grados centígrados. Si aumenta, cambia las condiciones climatológicas para el ser humano y cambiará nuestra vida también, ¿no? Tal vez viviríamos a oscuras porque no podremos soportar, pues, ¿no? Si apenas el día de hoy el ser humano puede soportar 40, 42, 45 grados en el planeta, puede soportar eso, ¿no? Pero hay un momento donde ya no se puede. Muy bien. En ella se dan los fenómenos, claro, acá se dan los fenómenos meteorológicos, ¿no? Y las precipitaciones, los vientos, etc. Aquí se dan. Protege la superficie contra la caída del impacto de cuerpos sólidos como los meteoritos. Claro, eso hemos dicho, no nos protege, correcto, la atmósfera. Porque vienen del espacio, plenamente se va, ¿no? Ok, sigamos. Elementos contaminantes de la atmósfera. No todo es color de rosa. La atmósfera lo contamina. Mira, tanta industria en el fondo de la fotografía. Mira cuánto, ¿no? Está malogrando la atmósfera. A ver, ¿te estarías tú parado ahí? Tú te enfermas, te mueres. Fíjate, aquí en el Perú hay una ciudad que se llama la ciudad de los humos. Eso está ubicado en la ciudad de La Oroya, ubicado en el departamento de Junín.
y ahí había una metalurgia, una fundición de minerales. Había una chimenea así, con una tan grande como la que ves en la foto, de 117 metros de altura. 117 metros de altura. Es inmenso, ¿no? Y por ahí botaban esos gases como que estás viendo en la foto. Producto de que la fundición transformaba obviamente los minerales, ¿no? Salió de las minas, los fundía, o sea, colocaba en unas ollas a gran temperatura y se volvía líquido, bueno. Entonces clasificaba en moldes y tenían las barras de oro, barras de plata, ¿no? En fin, entonces esta empresa ha empezado a botar tanta contaminación que todo el pueblo se ha contaminado. Ha sido considerada una de las 10 ciudades más contaminadas, dentro de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Entonces, la población que ve como 7.000 a 8.000 trabajadores y cada uno con su familia, entonces son como 40.000 personas, se han contagiado y tienen problemas de salud, han afectado los pulmones, ¿no? Y eso, por ejemplo, es una consecuencia de la contaminación de los gases, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es reducir este tipo de condición de trabajo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son los gases que contaminan? Por ejemplo, el dióxido de azufre, ¿ves? CO2, que se produce la lluvia ácida. El dióxido de carbono, CO2. Dióxido dice porque hay dos, ¿no? Dos átomos. ¿Ya? Entonces dice otro, ¿no? El dióxido de carbono es el que permite el calentamiento global. Este es el gas que contribuye más, afecta al calentamiento del global, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Usted sabe eso. Y el profesor explicó hace rato eso. Luego existe el monóxido de carbono, que produce en enfermedades respiratorias, y los clorofluorocarbonos, CFC, que producen el agujero en la capa de ozono. ¿Sí? La capa de ozono es como un colchón que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces, cuando se deteriora eso, se hace un hueco, por ahí pasan los rayos. Y los rayos sí nos matan directamente, nos achicharran los rayos solares, ¿cierto? Entonces la capa de ozono nos protege, ¿no? Pero obviamente quien hace daño a eso, esos son los elementos, el clorofluorocarbonos, ¿correcto? Muy bien, aquí vamos a continuar. Fíjese usted, dice así, la atmósfera tiene capas. Acá abajito, esta es la última capa. Aquí es el lugar donde nosotros vivimos, está la montaña, el océano, todo, ¿cierto? Ahí está, ahí está. Entonces, fíjese usted, se empieza de abajo hacia arriba. Primera capa, troposfera. Hacia arriba, estratosfera, mesósfera y termósfera. Aunque algunos han determinado que más arriba puede haber la exósfera y más arriba está la magnetosfera, pero estamos hablando de la atmósfera. A ver, ¿qué significa troposfera? Etimológicamente son raíz, ¿no? La etimología habla de la raíz. Troposfera es, tropo significa cambios, esfera es esfera, esfera es esfera, todos son esferas, entonces es la esfera de cambios. O si no, o si no, ¿no? La capa de cambios, ¿correcto? Acá arriba, estratosfera. ¿Qué significa estratosfera? Estrato, capa, esfera, esfera, o sea, capa de esfera, o ¿cómo es esto? ¿No? Estratosfera es, en lugar de colocar capa, se llama calma. Acá es calma, calma, ¿correcto? Entonces, la capa de la estratosfera se va a llamar la capa de calmas, la capa de calmas. Eso está acá, mira, ve, aquí está la estratosfera, ¿ves? Ahí está la estratosfera, ¿sí? Ahí está la estratosfera, ¿sí? Esa se llama la capa de calmas. Aquí no hay onda sonora, vacío. Tú pones una bomba, suena la bomba, tú no la escuchas. Pero acá abajo está la troposfera. Y aquí es el lugar donde vivimos. Y acá sí tú escuchas todo, porque aquí hay ondas sonoras. Acá arriba no, pero capa de calmas. Silencio absoluto.
Sigamos, mesósfera. Llegó la mesósfera, acá está la mesósfera, profesor, mesósfera. ¿Sí? Hacia arriba, claro, hacia arriba. Y más arriba está la termósfera, acá arriba está la termósfera, ¿cierto? Ah, ya, profesor. Y esto tiene, todos tienen características, ¿ya? Vuelvo a repetir, troposfera, capa de cambios, estratosfera, capa de calmas, mesósfera es capa media o media, no capa media, ¿cierto? Capa media. Termósfera es la capa caliente, ¿sí? Volvemos a repetir, troposfera, capa de cambios, estratosfera, capa de calmas, mesósfera, es capa media, intermedia, no, es capa. Termósfera es capa caliente. Termósfera, capa caliente, claro, pues en el termo no guardas agua caliente, sí, entonces termósfera es capa caliente. Quiere decir, ¿por qué se llaman? La temperatura es elevada, súper elevada. Ah, muy bien, muy bien. Coño, agua acá. Muy bien, ahí está la estructura de la... Igualito, ¿ves? Todo lo que empezamos a hacer. Abajo, la primera, troposfera, es el lugar donde vivimos. Troposfera, es el lugar donde nosotros tenemos las montañas, escuchamos los aviones, hay lluvias. Acá hay globos, mira, las nubes se forman, ¿no? Hay lluvia intensa, ¿cierto? Acá puede haber rayos, rayos, trueno, relámpagos, todo existe acá. Luego vamos, entonces puede ser capa de cambios, capa de oxísfera, porque acá hay oxígeno, oxísfera. Viene la estratosfera, capa de cambios. Aquí está la capa de ozono, mira, la capa de ozono. ¿Sí? Ahí dice capa de ozono. Y obviamente la capa de ozono está distinguido porque acá hay un átomo diatónico que es el O3. El O3 es la capa de ozono. Que, entonces, ¿qué pasa? Fíjate, chicos, vienen los rayos ultravioleta, vienen así, choca la capa y rebota, ¿correcto? Rebota. Muy bien. Entonces, eso es lo que el gas que expulsa. Pero ojo, pasa tenuamente, pasa tenuamente. ¿Sí? Vienen otra vez los rayos. Capa de ozono, rebota. ¿Sí? Pero pasa tenuamente. Y eso es lo que nosotros recibimos. O sea, la capa de ozono es la que nos protege de los rayos ultravioleta. Estos son los rayos ultravioleta, ¿cierto? Que obviamente, si no existiera la capa de ozono, vienen los rayos ultravioleta y no hay vida en la Tierra, ningún tipo de vida existe en la Tierra, ¿se dan cuenta? Entonces, gracias a la capa de ozono. Pero, profesor, esa capa de ozono sí, se está limitando, se está deteriorando, se está desgastando, ¿no? Sí. Y ¿quién es el responsable de esto? Nosotros mismos, porque estamos botando gases, ¿no? Y se malogra la capa de ozono, entonces no nos va a proteger. Por si acaso, si tú estuvieras acá muy cerca de la capa de ozono, estarías totalmente, no podrías respirar, porque es un lugar putrefacciado. Todos los gases que recibes de la Tierra se putrefaccian ahí, ¿no? Entonces, es muy nocivo, el O3 en la capa de ozono. Y por acá estás viendo un avión, ¿no? Este avión es supersónico, pasa así, ahí no hay ondas sonoras, no existe ondas sonoras. Entonces el avión supersónico pasa y no es detectado, no hace bulla el avión supersónico, ¿no? Ah, qué interesante, Pero profesor. un avión puede ir por la exosfera. Hay aviones que van a cierta altura, como por ejemplo estos, ¿no? Son aviones, eh, básicamente de investigación militar, más o menos, ¿no? Entonces no son detectados, ¿no? ¿Entiende? Pero un avión comercial no puede ir a esa altura, no va a esa altura. Entonces, esos aviones supersónicos son generalmente aviones militares, ¿no? Que no pueden ser detectados porque si no lo destruyen, ¿no?
Entonces pasan a gran altura. Los aviones comerciales que van llevando pasajeros no llegan a esos niveles, ¿no? Muy bien, la otra etapa se llama la mesósfera, la capa media, ¿cierto? En la mesósfera empieza a ver, obviamente, los rayos cósmicos. ¿Ok? Y en la última etapa está la termósfera. Profesor, esto es caliente, ¿no? Sí, esta es la caliente, caliente, caliente. Una temperatura, mira, de 1000 grados, más, ¿no? 1500 grados. ¿Y qué cosa hay acá, profesor? Aquí está el transbordador. Bueno, y esto son satélites que se colocan acá para que nosotros podamos recibir las capas. Esas capas se llaman las capas de comunicación. Ahí están las ondas, capas de onda corta y onda larga, es decir, capas que permiten la transmisión de canal de televisión y también capas que permiten la transmisión de radio, ¿no? Ahí se encuentran esas capas, ¿no? Y también ahí aparecen las que se llaman las auroras boreales, ¿no? En verdad no se llaman auroras boreales, se llaman auroras polares, porque en ambos polos puedo yo mirar obviamente las auroras, ¿no? ¿Estamos? Bien. Si estoy en el norte sería aurora boreal, como estamos viendo usted ahí. Si estamos en el sur será aurora eh, australes, ¿no? Si estamos en el sur, australes. Ok, eso es una descripción ligera, ¿cierto? Sigamos pasando. Bien, ahora vamos a estudiar capa por capa. Mira tú. Empezamos por la topósfera, acá abajo, mira, ahí donde nosotros estamos viviendo, aquí vivimos. Y acá hemos dicho que hay ondas sonoras, ¿no? Es la capa más baja de todos, claro, está bajito, ¿no? Presenta gradiente térmico. ¿Qué cosa es la gradiente térmico? ¿Estás viendo la montaña? Cuando nosotros empezamos a subir, ¿no? Empezamos a subir, ¿cierto? Entonces, mira, si existe ahí, ¿no? Cada vez que empezamos a subir, ¿cierto? 1000 metros, ¿no? 1000 metros, hasta 1000 metros. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa lo siguiente. Disminuye la temperatura en 6 grados. ¿Sí? Disminuye la temperatura, acá disminuye la temperatura en 6 grados centígrados. Por eso que la altura hace frío, pues, ¿no? Eso se llama gradiente térmica. Cada vez que yo subo 1000 metros, baja la temperatura en 6 grados, ¿correcto? Concentra la mayor cantidad de gases atmosféricos. Claro, todos caen acá por efecto de la gravedad, pues, ¿no? Desarrolla el clima y tiempo meteorológico. Es el único lugar, no estás viendo la foto al fondo, donde hay rayos, truenos, lluvias. Arriba, en las otras capas, no hay eso, no existe eso. Se produce la formación de los fenómenos meteorológicos, claro, pues relámpagos, truenos, huracanes, todo existe acá, ¿sí o no? Permite el vuelo de los aviones, nada de las aves también, ¿no? Su altitud es de hasta 18 kilómetros. Acá está 18 kilómetros, ¿no? O, a ver, 12 kilómetros hasta 18 kilómetros. Muy bien. Su límite inferior es la tropopausa. O sea, para pasar de esta capa de la troposfera a la estratosfera, acá existe una capa. Esta se llama la capa de transición. En este caso es la capa de tropopausa, ¿no? Troposfera viene tropopausa. ¿Mm? ¿Sí? Voy a pasar, por ejemplo, de la mesósfera a la termósfera. Tengo que pasar por esta capa que se llama mesopausa. ¿Sí? Bien, entre capa y capa está el mismo nombre de la capa, pero con la terminación pausa. Por ejemplo, de termósfera a exósfera, acá hay una capa. Esta capa se llama termopausa, ¿no? Así se llama esta capa. Bueno, por eso a eso se refiere. La temperatura es menos 156. Uy, menos 156, pero no hay mucho frío. Claro, mucho de contra frío. Y ahí se producen los vientos jet streams, o sea, son vientos huracanados aquí en la Tierra, donde se produce, obviamente, vientos muy fuertes, a 300 kilómetros por hora.
En esta capa se llama capa de la oxísfera, porque hay oxígeno. O si no, ¿no? También podemos llamar, perdón, capa de la oxísfera, capa sonora, por las ondas de sonido, ondas de sonido que existen ahí. ¿Correcto? Esta es la troposfera. Ahora pasamos arriba. Ahí. Acá está, tenuamente se está viendo, ¿no? Esos son los que vienen, pues, de los rayos ultravioletas, vienen, chocan y rebotan, ¿cierto? Ahí va. Otra vez. ¿Sí? Ok. Claro, que pasa tenuamente, ¿no? Y todo lo que pasa tenuamente es lo que tú recepcionas. Ahorita, si tú estás observando por la ventana de tu casa, están pasando los rayos ultravioleta, está pasando. Lo que pasa es que tenemos mucha nubosidad, ¿cierto? Y la capa de ozono, pues, nos ha protegido. Si es que no existe la capa de ozono, ya sabes, no hay vida, todo quema, pues, ¿no? Muy bien. La estratosfera es conocida como la capa de calma, ¿ves? Capa de calma. ¿Por qué? Porque ahí no hay ondas sonoras. Acá abajo sí existen ondas sonoras. Esas son las ondas sonoras, correcto. Pero acá no, todo es silencio. Eh, ¿Hay fenómenos meteorológicos? No, carece de fenómenos meteorológicos. ¿Se ubica la concentración de ozono? Sí, se ubica la concentración de ozono, porque acá está el O3. Esto es el átomo triatómico, el O3. Ya está. Su altitud se extiende hasta 40 kilómetros claro, 40 kilómetros de altitud. El límite superior es la estratopausa, ¿sí? La temperatura alcanza a menos 20 grados. O sea, aquí alcanza a los menos 20 grados, ¿sí? En la troposfera no, ¿no? ¿Cierto? Es diferente. Entonces, ya me das cuenta de la capa de calma. Ahora viene eso. Ah, por acá pasan los aviones supersónicos también, pues no, por acá. ¿Para qué? ¿Para qué pasan por los aviones supersónicos acá? Para no ser detectados. Muy bien, sigamos. Mesósfera, capa intermedia. Acá está bien, intermedio, mesósfera, capa intermedia. ¿No? Acá se nota que está en el medio, ¿no? Bien, extiende hasta 40, de 40 a 80 kilómetros de arriba. Su límite superior mesopausa. La temperatura es menos 110 grados. ¡Wow, profesor! Menos, entonces es muy frío, sí. Esto es menos 110 grados centígrados. Ya está, ¿cierto? La capa de menor temperatura, mira, es la capa de menor temperatura. Frío, ¿por qué va a haber menos 100 grados, no? Se localiza la fotosfera, la cual da color azul al cielo. ¿Qué, profesor? Sí, acá existe, ¿ok? Una capa en la cual se da este color azul, acá, ahí. Esto, esto se llama la fotosfera. Eso es lo que permite ver de color azul a la Tierra, ¿correcto? Acá está, al cielo. Se produce la ionización de los gases atmosféricos. Ya empieza a haber ionización, la que vamos a tener acá arriba en la atmósfera. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, sigamos. Ya está, ¿ves? Ya estamos en la termósfera. ¿Qué cosa hay acá? Ah, acá hay muchas cosas, profesor, ¿cierto? Primero, se localiza de 80 a 1000 metros de altura. Su límite es la termopausa. 1500 grados de temperatura. Mira, ¿cuánto es la temperatura? 1500 grados de temperatura. Es muy caliente, recontra caliente. 1500 grados. Uy, no puedo escribir 1500 grados centígrados. ¿No? Muy bien, muy bien. Ahí la capa de mayor temperatura es la que tiene origen de la ionosfera, también se llama capa de las comunicaciones. Y acá están los satélites artificiales. Sí, efectivamente, acá se ven las auroras boreales y también tenemos acá la capa de las ondas de radio y ondas de televisión. Esas son las capas de la comunicación, ¿correcto? ¿Sí?
ondas de comunicación, ondas de televisión y de radio. Gracias a esas ondas, esas capas de televisión y radio, nosotros puedes ver tú la televisión. Y ahí se colocan satélites también para una mejor disposición de comunicaciones, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Muy bien. Termósfera. Exósfera, arriba ya, ¿no? Ya más allá de la atmósfera, ahí ya cuando termina todo. Es la región de espacio que pertenece a la atmósfera, se ubica la magnetosfera, ¿cierto? Ahí están los anillos de Van Allen, además, ah, bueno, eso es un contexto un poco diferente, que ya está más allá de la atmósfera, ¿no? Porque, mira, uno de los a ver, vamos a ver. Está compuesto por dos anillos principales a la radiación del torno a la Tierra. Uno de ellos está compuesto por electrones, es el anillo externo, y por protones, anillos internos. Entonces, que vuelven a la Tierra a 6.000 kilómetros de la Tierra en dirección al Sol. Bueno, muy bien. La magnetosfera protege a la Tierra de los rayos ultravioleta cósmicos. Bueno, sí, ¿no? Porque esta magnetosfera, esta es la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra, chicos, esta es la Tierra, ¿no? Supongamos, sí, y la Tierra está rotando. Al rotar va a generar esto, mira. Esto es el campo magnético, se llama la magnetosfera, a este lado y a este lado, ¿cierto? Ahí está la magnetosfera, ¿ya? Entonces, vienen los rayos solares y chocan acá, ¿no? Y gracias, obviamente, a lo que tiene la exósfera, ¿cierto? La Tierra, ¿no? Se protege. ¿Sí? Y eso pues obviamente sería todo. Y acá una descripción, mira, aquí es la capa donde vivimos, acá la capa de cambios atmosféricos, acá hay lluvia, relámpagos, truenos, acá hay capa de sonido, aquí hay oxígeno. Estratosfera, no hay oxígeno, no hay nada de muy en silencio. Pasan los aviones supersónicos, ¿no? Los globos aerostáticos. Pero en este lugar está el ozono, o sea, la Tierra, acá está el O3, ¿no? Átomo triatómico. Ya está. Eso protege. La mesósfera, capa intermedia, ¿no? Ahí está el luz. Bueno, acá se presenta la combinación de ionización, ¿no? Y acá se presenta la capa de sodio que da color azul a la Tierra. La termósfera, capa de las comunicaciones, se presenta a las auroras boreales. ¿Y dónde se instalan pues obviamente vamos a terminar? Dice, problemas causados en la contaminación atmosférica. El agujero de la capa de ozono, ¿cierto? Se produce por la presencia de los clorofluorocarbonos, ¿sí? La lluvia ácida. Eh, bueno, están ocasionados por los óxidos gaseosos y procede de la industria. La industria ácida es todos los gases que botan la industria, se acumulan, se condensan y llueve, pero llueve y malogra todo tipo de vegetación. Y el cambio climático son gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, nitrógeno y metano. Esos son los clorofluorocarbonos procedentes de las actividades humanas. Ok, y con esto ya hemos terminado, ¿cierto? Profesor, ¿le puedo Bien, hacer una preguntita? por favor, sí, por favor. He visto y en el resumen dice que el exósfera es la última capa de la atmósfera, pero según lo que usted nos ha dicho en el PowerPoint dice que no es parte de la atmósfera. Mi pregunta es, ¿cuál Exósfera, es la verdad? La exósfera. Lo vamos a exósfera. revisar, ¿eh? Sí, el exósfera es la que está arriba, pues, ¿me entiendes? Más allá, mira, solamente tenemos 4 capas de la atmósfera. Y quien vuelve a la atmósfera es la exósfera, no dice termósfera. Voy a revisar, de repente hay un error, ¿no? Porque no debe decir exósfera, termósfera, no. Primero viene troposfera, uno. ¿Qué sigue? Estratosfera, mesósfera y Estratosfera, termósfera. mesósfera y termósfera. Acabó. Lo que envuelve más arriba es la exósfera. Es que por eso le pregunto porque en la parte dice número 5 exósfera, dice que es la última capa de la atmósfera. Por eso le pregunto. Sí, bueno, está bien. Es una de esas y francesas. Esa es la última capa. Nosotros estamos estudiando solamente las 4 básicas.
la atmósfera baja, ¿cierto? Ok, fíjese usted, por favor. Vamos a hacer el otro tema. ¿Sí? Por favor, rápido. ¿Sí? Vamos a ver. Ya todos están con su libro, ¿cierto? Acá está. ¿Qué es la atmósfera? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Chicos. De gases que rodean nuestro planeta que permite la presencia de vida. Ya, muy largo. Está muy bien tu respuesta. Más mira, conjunto de gases que envuelven a la Tierra. Punto. Conjunto de gases que envuelven a la Tierra. Vamos a la pregunta 2. A ver, dice, ¿cuál es la etimología de la palabra atmósfera? ¿De dónde proviene la etimología de la palabra atmósfera? Y ahora, ¿cómo saco, profesor? Ya sé, atmos y esfera. Atmos, ¿no? Ahí creo que está acá. Acá está, a ver. También lo tienes acá está, ¿ves? Etimología. Atmos, vapor o gases. Esfera, esfera. Ya está, esas son las dos palabras. ¿Me entiendes? Sí, acá está. Estos dos, mira. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Cuál es la siguiente pregunta, por favor? A ver, Farfán, ¿qué es el calentamiento global? Esa es la pregunta, ¿sí? Sí, sí. Si tú te retrasas, ya sabes a dónde ir a tu libro, ¿cierto? ¿Qué es el calentamiento global? ¿Esa es la pregunta o no? Farfán, lea la tercera pregunta, por favor. ¿Qué es el calentamiento global? Ya, acá está. Facilito, eso hemos hecho en la mañanita, ¿no? El calentamiento es el aumento de la temperatura, es el aumento de la temperatura, es el aumento de la temperatura de la corteza terrestre o superficie terrestre. Nada más lo que está en la pizarra, fíjate. Es el aumento de la temperatura de la superficie terrestre. Ya está. Bien. A ver, Diego Pérez, lea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Ya, muy bien, vamos a hablar de las consecuencias entonces. ¿Ya terminó? ¿Sí? Hablemos de las consecuencias. Vamos a ver las consecuencias, ¿sí? Consecuencias del calentamiento global. A ver, vamos a ver. Eso está acá. A ver. Uy, no hay, no hay. No hay. Nos pasamos. Ah, acá está el calentamiento global. Ya. Efectos, ¿no? Eso debe ser, ¿no? Efectos. A ver. Eh, consecuencias, anotamos. Aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura de la Tierra gradualmente. Aumento de la temperatura de la Tierra gradualmente. Otra consecuencia, un guión abajo o una coma, qué sé, a ver. Otro. El deshielo. El deshielo del Ártico. Otro. Aumento
del nivel de agua de los mares. Aumento del nivel de agua de los mares. Ya está. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los factores de formación de la atmósfera? Ya. ¿Cuáles son los factores de formación de la atmósfera? Acá está. La energía solar y la gravedad terrestre. Energía solar y la gravedad terrestre. ¿Ves? Energía solar y gravedad terrestre. Acá está, ¿no? Energía solar y la gravedad terrestre. Ya está. Siguiente. Vamos, siguiente. A ver, Farfán, lea la siguiente, por favor. Menciona 3 características de la troposfera. Troposfera. ¿Cuántas características? 3. 3, ya. Vamos a ver por guiones, ¿ya? Acá están, ¿ven? Mira, 1. Ya. ¿Cómo puedes poner? Conocida, 2 puntos, colocas conocida como capa de cambios. Conocida como capa de cambios atmosféricos. Conocida como capa de cambios atmosféricos. Ese es 1. 2. Permite el vuelo de las aves y de los aviones. Permite el vuelo de las aves y de los aviones. 3. Conocida como la capa de los sonidos. Bien. Ahora vienen. A ver, Álvarez, Sebastián, lea la siguiente. Menciona 3 características de la estratosfera. Ya, 3, la más chiquita, ¿ya? 3, acá está. Coloca ahí, conocida como capa de calmas. Conocida como capa de calmas. Siguiente. Ahí se encuentra la capa de ozono. Ahí se encuentra la capa de ozono. Siguiente. No existe ondas de sonido. No existe ondas de sonido. Bien, a ver, Diego Pérez, lea la siguiente pregunta. Menciona 3 características
de la mesósfera. 3 características. Bien, ahí colocamos. Conocida como la capa media. Conocida como la capa media. ¿Qué preguntas hace, profe? Estamos haciendo mesósfera. Mesósfera. ¿Pero qué preguntas hace, profe? No sé, usted vea, tiene su libro, ¿no? Ahí lean la pregunta. Fíjense, por favor. Creo que es la número 5, o sea, y dice características de la mesósfera. Eso era la 8. Ya la 8. Y gracias, hijo. A ver, vamos. Siguiente, ¿no? Hemos dicho primero, conocida como la capa media, ¿no? Siguiente. Presenta el vapor de sodio o sodiosfera presenta el vapor de sodio o sodiosfera que da el color azulado a la Tierra. Que da el color azulado a la Tierra. ¿Sí? Siguiente. Ya, a ver, siguiente. Es la capa más fría de la atmósfera. Es la capa más fría de la atmósfera. Es la capa más fría de la atmósfera, ¿cierto? Y entre paréntesis colocas menos 110 grados. Muy bien, siguiente pregunta. A ver. A ver, lea la siguiente pregunta, por favor. Raimondi, lea la siguiente pregunta. Mencione 3 características de la termósfera. Excelente, acá. Bien, a ver, ya, primera característica, llamada capa de las comunicaciones. Llamada capa de las comunicaciones. Pero ahí están las ondas Kearney y las ondas Appleton, ¿no? Siguiente. Ocurren las auroras polares. Bien, última. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Ya, profe. Ya falta uno, ¿no? Falta uno, ¿no? Ya. Tiene la mayor temperatura de la atmósfera. Tiene la mayor temperatura de la atmósfera. Y colocas 1500 grados centígrados, ¿no? Tiene la mayor temperatura de la atmósfera. Ya. ¿Falta otra pregunta? Sí, profe, la 10 y ya acabamos. ¿Y cuál es, hijito? A ver, lea, por ¿Cuál es favor. la función de la capa de ozono? Ya, fácil. ¿Qué hace la capa de ozono, chicos? Protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Acá, protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. ¿Sí? Perfecto. Protege a la Tierra de los rayos ultravioleta. Muy bien. Ahora atentos, atentos por favor. Escuchando, mira, escucha. Dice así. Es la capa atmosférica donde ocurre el calentamiento global. ¿Dónde ocurre el calentamiento? Donde nosotros... Silencio, señor. Es la capa
atmosférica donde ocurre el calentamiento global. ¿Dónde ocurre el calentamiento? Es el lugar donde nosotros vivimos. ¿Y dónde vivimos? Nosotros no vivimos en cualquier capa de la atmósfera. Nosotros vivimos en la capa más baja de la atmósfera. ¿Cierto? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Sigamos. A ver, dice, es el gas más abundante que provoca el calentamiento global. Eso lo hemos dicho. El gas que más afecta es obviamente el lugar que nosotros emitimos, ¿no? Que es el dióxido de carbono, ¿cierto? ¿No? Perfecto. Siguiente pregunta. Gas nocivo para el O3. El O3 es el ozono. Y te dije que el ozono recibe gases de la carbonos, correcto. Es el gas el que recibe la capa de ozono. Y esos gases los mandamos nosotros de la Tierra de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, con los aerosoles que tenemos, o productos nocivos, las combustiones, se forman los clorofluorocarbonos y se elevan hacia la capa de ozono, ¿ok? ¿Qué más? La capa de la atmósfera con menor temperatura. ¿Cuál será el de menor temperatura? ¿No? ¿La mesósfera? ¿Sí? ¿Sí? Y el último, dice, es la capa atmosférica en donde se encuentran los satélites de comunicación. Es el último lugar, ¿cierto? Aquí, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Como yo no recuerdo y tengo dudas en esta pregunta, dice, ¿cuál es la capa con menor temperatura? Entonces lo que tengo que hacer es tratar de ubicarme y saber cuál es la capa de menor temperatura. Y en ese sentido, observo acá, ¿no? ¿Ves? En ella la temperatura desciende siendo la capa más fría. Es eso, pues, ¿cierto? Ah, sí, estaba bien, profesor, mi respuesta. Correcto, muy bien. Hasta ahí, perfecto. Ahora, por favor, nosotros vamos a ir, obviamente, al, el temático. Los invito entonces a ingresar al temático, por favor, ¿no? Siempre hay que ver esta página, no hay que retroalimentar a la página, ¿no? Y nos vamos a nuestro temático. Si yo me voy al temático, me voy a exámenes online, veo exámenes online, veo mi salón y ya está abierto ahí, ¿cierto? Y dicho sea de paso, está abierto el temático y la domiciliaria, ¿no? Ya tienen su resumen, ya tienen todo listo ahí y lo único que vamos a hacer es hacer nuestro temático, ¿correcto? Todos trabajando en el temático, está muy sencillo, ¿no? ¿Dónde se dan las ondas sonoras? Cuando hablan de ondas sonoras, hablan de sonido. ¿Dónde se produce sonido? ¿Me está escuchando, no, señor? Señorita, ¿me está escuchando, no? Sí, profesor. ¿Por qué?